Gabriel Serrano apretó con más fuerza el volante cuando el Mercedes negro giró hacia las puertas del restaurante Versalles. La tarde del viernes descendía sobre el complejo campestre con un tono suave y dorado, el aire templado de mayo olía a lilas y a hierba recién cortada. Pero aquel aroma no traía alivio alguno a Gabriel. Al contrario, cada metro que lo acercaba al aparcamiento le oprimía más el pecho. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Elena, su esposa. 34 años, médica general, madre de su hijo de 6, Alejandro. Miraba por la ventana sin decir una palabra. Llevaba un sencillo vestido beige, ni caro ni llamativo, solo un vestido. Ninguna joya, salvo un fino anillo de oro en el dedo anular. El cabello recogido en una coleta. Sin maquillaje, salvo un leve toque de pintalabios rosado. Gabriel la observaba de reojo y sentía como el fastidio crecía dentro de él. No hacia ella. Hacia sí mismo. Hacia la situación. Hacia aquel maldito contrato que pendía de un hilo desde hacía 3 meses. El coche se detuvo ante la entrada. El portero, con su librea impecable, abrió la puerta. Gabriel bajó primero, se ajustó la corbata y enderezó los hombros. 40 minutos antes había recibido un mensaje de Ramón Balcázar. Les espero con su esposa. Ambiente informal. Hablaremos de los últimos detalles con una copa. Hasta pronto. Elena bajó después. Gabriel se volvió y la vio observar la fachada del restaurante, columnas, vitrales, escaleras de mármol. Su expresión era tranquila, casi indiferente. No se dejaba impresionar por el lujo. En realidad, pocas cosas lograban impresionarla. Elena, la llamó Gabriel en voz baja, dando un paso hacia ella. Su tono sonaba tenso. Escúchame con atención. Ella alzó los ojos, grises, claros, sin una sombra de reproche. Te escucho. Gabriel miró hacia la entrada, se aseguró de que nadie los observaba y se inclinó un poco hacia ella. Por favor, quédate un rato aparte. Si puedes, mejor no salgas del baño. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Para nosotros. Para la familia. Elena no respondió de inmediato. Lo miraba como intentando leer entre líneas. Luego dijo en voz baja, fuiste tú quien dijo conmigo. Nos invitaron a los dos. Sí, insistieron en que fuera con mi esposa, suspiró Gabriel, procurando no alzar la voz. Pero esto es diferente. No son esas personas. No es ese nivel. ¿Entiendes? Son inversores. Balcázar tiene una reputación de hierro. Observa todo con lupa. Un paso en falso, y el trato se viene abajo. ¿Y piensas que yo soy ese paso en falso? Preguntó ella sin enfado, solo buscando aclarar. Gabriel apretó los dientes. No quería tener esa conversación. No ahora. No allí. Pienso que tú no encajas. Allí habrá esposas de directores, modelos, mujeres del círculo social. Hablarán de boutiques y de resorts. Tú eres médica. Eres distinta. Y eso es maravilloso, de verdad. Pero no para esta noche. Elena asintió en silencio. Gabriel sintió un pinchazo de culpa, pero lo sofocó enseguida. No era momento para sentimientos. Era momento de cálculo frío. Espera unos 20 minutos en el baño, dijo más firme, señalando discretamente hacia el pasillo. Yo los recibiré, intercambiaré cortesías, y si preguntan, saldrás un momento. Luego nos iremos. Solo no aparezcas antes. Que nadie te vea ni te haga preguntas. Elena lo miró unos segundos más, luego se dio la vuelta y entró al restaurante. Gabriel la siguió con la mirada, con una opresión en el pecho. Sabía que actuaba como un cobarde. Sabía que ella merecía más. Pero en juego estaba demasiado. El contrato con Balcázar no era solo dinero. Era su salvación. Su empresa,
Constructora Armonía, una firma de construcción que llevaba levantando 10 años, se tambaleaba los últimos 6 meses, retrasos en los créditos, sueldos impagos, proveedores descontentos. Todo por 2 proyectos fallidos. Si Balcázar invertía, Armonía renacería. Si no, en 3 meses estarían en bancarrota. Gabriel subió los escalones y entró en el vestíbulo. Candelabros de cristal, flores frescas en jarrones altos, luz cálida en las paredes. Los músicos afinaban instrumentos en una esquina. Los camareros colocaban copas sobre manteles blancos impecables. Olía a perfume francés, vino caro y lujo. Gabriel Serrano. Se oyó una voz a su derecha. Gabriel se volvió. Era Jorge Calvillo, director financiero de Armonía. 42 años, hombros anchos, traje impecable, sonrisa que no llegaba a los ojos. Jorge, buenas noches, Gabriel le estrechó la mano. ¿Ya llegó Balcázar? Aún no, pero en cualquier momento. Ya revisé todo, documentos, presentación, cifras. Todo en orden. Bajó un poco la voz. Oye, ¿y tu esposa? Balcázar pidió que vinieran con sus mujeres. Está aquí, respondió Gabriel brevemente. Solo quiere arreglarse un poco. El viaje fue largo. Jorge sonrió con un gesto de suficiencia. Perfecto. Solo que no arruiné el cuadro, ¿eh? Balcázar es de la vieja escuela. Para él, la esposa es la tarjeta de presentación. Si la mujer parece gris y callada, el marido es un mediocre. Gabriel apretó los dientes pero no dijo nada. Jorge era desagradable, pero útil. Sabía de números mejor que nadie, sabía maquillar pérdidas como si fueran inversiones. No te preocupes, dijo Gabriel. Todo saldrá bien. En ese momento se abrieron las puertas y entró Ramón Balcázar. 50 años, alto, canoso, con rasgos duros. Traje de sastre italiano, reloj que costaba lo que un piso en el centro de Madrid. Pero lo esencial era su mirada, fría, analítica, como un escáner que registraba cada detalle antes de emitir su veredicto. A su lado caminaba una niña de unos 10 años. Cabello oscuro, ojos grandes, un vestido blanco con bordados. Mila Balcázar, su hija. Gabriel dio un paso al frente, con los hombros erguidos. Señor Balcázar, buenas noches. Un placer verlo. Ramón le estrechó la mano con un apretón firme y breve. Señor Serrano. Espero que el viaje haya sido cómodo. Perfectamente. Gracias por la invitación. Ramón observó el salón, luego volvió la vista a Gabriel. ¿Y su esposa? Me gustaría conocerla. Gabriel se quedó quieto un segundo. Su mente buscó una respuesta. Está terminando de arreglarse. Enseguida viene. Bien, asintió Balcázar. Entonces empecemos sin ella. Mila, ven aquí. La niña se acercó dócilmente. Ramón le puso la mano en el hombro. Mila insistió en venir conmigo. Normalmente se queda con la niñera, pero hoy no hubo manera. Espero que no le moleste. En absoluto, respondió Gabriel con una sonrisa forzada. Un placer. Mila lo miró y le devolvió una sonrisa tímida. Gabriel le sonrió también, aunque por dentro hervía. Una niña en una reunión de negocios, complicación. Tema delicado. Había que medir cada palabra. Papá, tengo que ir al baño, dijo Mila de pronto. Ve, pero no tardes, le permitió Ramón. Estaremos aquí. La niña asintió y corrió hacia el pasillo donde estaban los servicios. Gabriel la siguió con la mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elena estaba allí. En el baño. ¿Y si se encontraban? ¿Y si la niña preguntaba quién era? ¿Y si, señor Serrano, lo llamó Ramón? Venga, siéntese conmigo. Quiero oír sus previsiones para el segundo trimestre. Gabriel asintió y lo siguió, intentando apartar la inquietud. Elena es prudente, se dijo. Sabe comportarse. No pasará nada. Pero la intranquilidad no lo soltaba. Mientras tanto, Elena estaba frente al espejo del baño, observando su reflejo.
El vestido beige, sin joyas, el cabello recogido. Se veía como siempre, sencilla, sin pretensiones. Y le gustaba así. No se había ofendido por las palabras de Gabriel. Hacía tiempo entendía que su marido vivía en un mundo donde la apariencia valía más que la esencia y las conexiones más que la honestidad. Lo había aceptado. No lo aprobaba, pero lo aceptaba. Porque lo amaba. O tal vez amaba al hombre que él había sido hace 10 años, cuando se conocieron. Abrió el grifo, dejó correr el agua fría, se mojó las muñecas. Estaba cansada. No del viaje, sino de la tensión constante que dominaba su casa los últimos meses. Gabriel llegaba tarde, callaba en la cena, se levantaba por la noche a revisar el móvil. Sabía que tenía problemas, pero él no hablaba. Se encerraba tras un muro de frases como todo va bien o no te preocupes. Quería ayudarlo. Pero ¿cómo se ayuda a alguien que no quiere abrirse? En ese momento la puerta se abrió de golpe y entró una niña. Cabello oscuro, ojos grandes, vestido blanco. Se detuvo al verla y se quedó inmóvil. Elena sonrió. Hola. La niña no respondió. La miraba como intentando recordar algo muy importante. Luego sus ojos se agrandaron y dio un paso hacia adelante. «Es usted», susurró. «Usted estaba allí con la bata blanca. Donde el humo la recuerdo». Elena se quedó helada. Su corazón pareció detenerse y luego reanudó su latido, rápido, desbocado. La observó con atención y la memoria estalló, vívida, ardiente. 3 años atrás. Agosto. Un incendio en un almacén a las afueras de Madrid. Elena aún trabajaba en urgencias. Llegaron de los primeros, antes que los bomberos. El fuego había devorado ya medio edificio. La gente corría, gritaba, se asfixiaba con el humo. Y aquella niña. 7 años, camiseta rosa, quemaduras en el brazo, en shock. Estaba de pie en la entrada, sin moverse ni llorar. Elena la tomó en brazos, la sacó fuera del fuego, curó las heridas, le puso oxígeno. La niña la miraba con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. Luego llegaron los padres. El padre, alto, canoso, traje caro, la abrazó, dijo solo un gracias y se la llevó. Elena no preguntó su nombre. Siguió trabajando, aún quedaban 20 heridos. Y ahora esa niña estaba allí, frente a ella. Crecida. Sana. Viva. Has crecido, dijo Elena en voz baja, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. Viva y sana. Eso es lo que importa. Mila dio un paso más, tocó la manga del vestido de Elena. Quería encontrarla. Papá también la buscó. Pero no sabíamos su nombre. Usted desapareció. No desaparecí. Solo hacía mi trabajo. Como todos los médicos. Todos ayudamos. Pero usted me sacó de allí, insistió Mila. Recuerdo su cara. Y la bata blanca. Y sus manos, estaban cálidas. Tenía miedo, pero usted me dijo, todo irá bien, agárrate a mí. Y me agarré. Elena sintió las lágrimas a punto de brotar. No lloró. Nunca lloraba en el trabajo ni al recordar aquellos días. Pero algo dentro de ella se estremeció. Me alegra que estés viva, susurró. De verdad. Mila sonrió, amplia, sincera. Luego la abrazó al cuello con fuerza, con ternura infantil. Elena la rodeó con los brazos, sintiendo como aquel calor disolvía la tensión de las últimas horas. Tengo que decírselo a papá, exclamó Mila apartándose. Va a alegrarse mucho. La ha estado buscando. Y antes de que Elena pudiera decir nada, la niña salió corriendo. Elena se quedó mirando la puerta cerrada. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de presentimiento. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. Que aquella noche ya no sería igual. Y tenía razón. Ramón Balcázar estaba junto a una larga mesa de aperitivos, con una copa de agua mineral en la mano. No bebía alcohol en reuniones de negocios, era su regla de hierro. Cabeza fría,
mirada clara, ninguna emoción. Los negocios son matemáticas, no teatro. A lo largo de sus 50 años había aprendido esa norma de memoria y jamás la rompía. Gabriel Serrano hablaba de los planes de expansión de la empresa, mostraba gráficas en la tablet, sonreía ampliamente y con un punto de nerviosismo. Ramón escuchaba a medias, asintiendo cuando tocaba. Ya había estudiado toda la documentación de armonía, había realizado una auditoría propia con gente de confianza y conocía cada cifra de memoria. La compañía de Serrano caminaba por el filo, un proyecto fallido más y se vendría abajo. Deudas con los bancos, retrasos salariales, proveedores descontentos. El cuadro clásico de una prequiebra, pero había potencial. Ramón lo veía con claridad. Armonía tenía buenos contactos en el ayuntamiento, jefes de obra experimentados y cadenas de suministro bien engrasadas. Con una inyección financiera sensata, la empresa podía resistir. Por eso Ramón había aceptado la reunión. Él no hacía caridad, invertía en perspectivas. Jorge Calvillo, director financiero de Armonía, estaba junto a Gabriel, aportando comentarios cuando era necesario. 42 años, hombros anchos, traje de buen sastre, sonrisa segura. Ramón se dijo para sí, ese hombre hablaba demasiado fluido. Demasiado seguro. A Ramón no le gustaban los así, tras las palabras bonitas y las presentaciones impecables suelen esconderse tramas sucias. Había visto decenas como él a lo largo de su carrera, sabían vender aire como si fuera oro hasta que todo se derrumbaba. Señor Balcázar, se dirigió a él Gabriel, guardando la tablet en una carpeta de piel, quiero que entienda algo, para mí este contrato no es solo un trato. Es una colaboración a largo plazo. Estoy dispuesto a la máxima transparencia, a cualquier control. Mi empresa es mi vida. He puesto en ella todo lo que tengo. Eso está bien, asintió Ramón, dando un pequeño sorbo de agua. La transparencia es la base de la confianza. Sin confianza, no tiene sentido ni empezar a hablar. Hizo una pausa y recorrió el salón con la mirada. Los músicos terminaban de afinar sus instrumentos, los camareros colocaban las últimas copas en las mesas. Los invitados empezaban a llegar, directores de otras compañías con sus esposas en vestidos caros y algunos funcionarios del ayuntamiento. Un corporativo típico de alto nivel. Por cierto, señor Serrano, Ramón volvió a mirarlo, ¿dónde está su esposa? Dijo que vendría enseguida. Me gustaría conocerla. Gabriel se sobresaltó como si lo hubieran tocado con corriente. Ramón lo percibió al instante. Vio cómo, por un segundo, el rostro de Serrano se contraía, una mezcla de miedo, desconcierto y una especie de pánico interior. Luego Gabriel se recompuso rápido y forzó una sonrisa. Está a punto de venir. Se habrá entretenido un poco. Ya sabe, las mujeres siempre necesitan un tiempo para ponerse a punto. Entiendo, Ramón tomó otro sorbo, sin apartar la mirada. Solo quería conocerla en persona. Me importa saber con quién trato. La familia es el fundamento de cualquiera. Si uno no respeta ni valora a su familia, tampoco respetará a sus socios. Es mi convicción. Jorge Calvillo sonrió con sorna a un lado, pero ocultó pronto el gesto tras la copa de champán. Gabriel asintió, intentando mostrarse seguro y desenfadado, pero Ramón veía a través, algo no encajaba. Serrano se esforzaba mucho por ocultar algo. Y ese algo estaba claramente relacionado con su esposa. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué esquivar la respuesta directa? Ramón lo marcó mentalmente con una bandera roja. Tiene toda la razón, señor Balcázar, intervino Jorge, dando un paso al frente. La familia es la base de todo. Gabriel es un padre y marido ejemplar. Con su esposa tienen un hijo de 6 años. Un crío estupendo. Bien, asintió Ramón. Los hijos son el motivo por el que trabajamos. Por su futuro. En ese momento Mila irrumpió en el salón. Su cara rebosaba entusiasmo, las mejillas, encendidas, los ojos, brillantes.
Corrió hacia su padre y le tiró de la manga de la americana con la insistencia propia de una niña. Papá. Papá. La he encontrado. Ramón frunció el ceño y se inclinó hacia su hija. ¿A quién has encontrado, Mila? Cálmate, respira. A la mujer. Exclamó la niña, dando saltitos de emoción. La del incendio. ¿Te acuerdas que te lo conté 1000 veces? Ella me salvó. Iba con bata blanca y tenía ojos buenos. Está aquí, en el baño. La he visto. Ramón se quedó inmóvil. El aire a su alrededor pareció espesarse, volverse pesado. Los sonidos del salón se alejaron, se hicieron lejanos. Se agachó despacio, puso las manos en los hombros de la niña y la miró a los ojos. ¿Estás segura? ¿La has reconocido de verdad? Mila, esto es muy importante. Sí, papá. La reconocí enseguida. Asentía con tanta fuerza que el pelo oscuro se le desordenó. La bata blanca, los ojos buenos, las manos calientes, todo como lo recuerdo. Me dijo, has crecido, estás viva y sana, eso es lo que importa. Es ella, papá. Seguro que es ella. Ramón se incorporó lentamente. El corazón le latía con más fuerza de lo habitual, algo raro en él. En 50 años había aprendido a controlar las emociones, pero ahora algo dentro se movió. 3 años. 3 largos años buscando a aquella mujer. Se había desvanecido como el humo, desaparecido sin dejar rastro. Y ahora aquí. En el evento de Serrano. En este mismo salón, se volvió hacia Gabriel. Este estaba pálido, como si le hubieran echado un cubo de agua helada. El rostro tenso, los ojos abiertos, las manos cerradas en puños. Señor Serrano, dijo Ramón despacio y con nitidez, ¿su esposa es médica? Gabriel tragó saliva. La nuez se le marcó en el cuello. Sí. Médica general. Trabaja en una clínica privada. Desde hace 3 años. ¿Y antes? Antes en urgencias. En el servicio municipal. Pero lo dejó justo hace 3 años. Cambió de área. Ramón asintió. Todo encajaba a la perfección. Miró a Mila, que aún le sujetaba la mano. ¿Dónde está ahora? En el baño de señoras, al final del pasillo. ¿Puedo ir a buscarla? No, la detuvo Ramón con suavidad pero con firmeza. Voy yo. Espera aquí con el de seguridad. Se irguió y dio un paso hacia el pasillo de los aseos, pero Gabriel se cruzó en su camino de forma brusca. Se plantó delante, con los hombros abiertos. En sus ojos había pánico. Señor Balcázar, espere. Por favor. Yo tengo que explicarle. ¿Explicarme qué exactamente? Preguntó Ramón con frialdad, mirándolo desde arriba. Gabriel abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. Quiso decir algo, pero no logró formularlo. Jorge, a un par de pasos, observaba la escena con un interés mal disimulado, en sus ojos brilló algo parecido al regocijo. Yo no quería, Gabriel se interrumpió, se humedeció los labios resecos. Verá, señor Balcázar, no sabía que era su hija. Elena nunca me contó los detalles. En general no le gusta hablar de su tiempo en urgencias. Es un tema doloroso. Sufrió desgaste profesional, por eso se fue. Entonces sabía que su esposa salvó a gente en un incendio hace 3 años. Sí. Pero no sabía nombres ni caras. Para ella fue solo uno de tantos avisos. Ramón lo miró largo rato en silencio, con una mirada examinadora. Estudió el rostro de Serrano, cada matiz, el temblor del párpado, la tensión de los pómulos, el sudor en la frente. Ese hombre mentía. No del todo, pero ocultaba algo. ¿El qué? Quiero verla, dijo al fin Ramón. Ahora mismo. Inmediatamente. Para Gabriel era una pesadilla. El peor escenario. Había traído a Elena para cumplir, en lo formal, la exigencia de Balcázar de acudir con la esposa, pero manteniéndola fuera de la vista. Y ahora ella se convertía en el centro de atención.
La protagonista de la noche. Todo se iba al traste. Balcázar se centraría en ella, olvidaría el trato, hurgaría en su pasado, haría preguntas. Pero no tenía alternativa. Ninguna. De acuerdo, logró decir entre dientes. La llamaré. Ahora mismo. Se dio la vuelta y caminó rápido hacia el pasillo de los aseos. Jorge lo siguió con la mirada y sonrió con sorna. Ramón lo notó. ¿Le hace gracia algo? Le preguntó. No, como cree, señor Balcázar. Jorge recuperó enseguida el gesto serio. Solo una coincidencia curiosa. El mundo es un pañuelo. Sí, concedió Ramón. El mundo es pequeño, de verdad. Miró hacia donde había ido Gabriel y sintió encenderse dentro algo cálido y antiguo, gratitud. Había buscado a esa mujer durante tanto tiempo, solo quería darle las gracias. Mirarla a los ojos y estrecharle la mano. Mila estaba viva gracias a ella. Y la vida de su hija no tenía precio. Elena seguía ante el espejo, intentando calmar la respiración y ordenar sus pensamientos. El encuentro con la niña había removido recuerdos que ella se esforzaba por mantener en el fondo, bajo llave. El incendio. Los gritos. El olor del humo, acre, asfixiante. Rostros retorcidos por el dolor y el miedo. Sangre en las manos. Quemaduras. Fracturas. De urgencia se había ido por eso, porque cada aviso dejaba cicatrices invisibles pero profundas. Porque se estaba quemando por dentro, perdiéndose, sin poder dormir. Pero aquella niña, esa niña en particular, siempre fue la excepción. Elena la recordaba a menudo con calidez y esperanza. Porque había sobrevivido. Porque sus ojos volvieron a ser claros y vivos, y no un pozo de pánico y dolor. Una pequeña victoria entre muchas derrotas. La puerta del baño se abrió de golpe. Gabriel apareció en el umbral. El rostro tenso, casi airado. Mandíbulas apretadas, mirada dura. Elena, sal. Ella se volvió despacio, apoyando las palmas en el borde del lavabo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que no supiste quedarte callada, soltó entre dientes, conteniéndose, pero dejando escapar la rabia. Esa niña es la hija de Balcázar. De ese mismo Balcázar del que depende mi empresa. Quiere verte. Ahora. Elena se sorprendió. La información encajaba despacio, por piezas. ¿Balcázar? ¿Ese inversor por el que estamos aquí? Sí. Gabriel dio un paso dentro y cerró la puerta tras de sí. Y ahora todo se va al carajo. Hará 1000 preguntas, escarbará en nuestro pasado, se perderá en sentimentalismos y emociones. Y yo necesito un trato de negocios, no discursos de agradecimiento y lágrimas de ternura. Elena lo miró en silencio. Algo hizo clic dentro de ella. No era ira. Ni ofensa. Solo una toma de conciencia fría. Vio a su marido tal cual era, sin adornos ni ilusiones. Asustado. Egoísta. Dispuesto a sacrificar a cualquiera y lo que sea con tal de lograr su objetivo. Incluso a ella. Incluso el recuerdo de una niña salvada. ¿De verdad crees que yo tengo la culpa de lo que ha pasado? Preguntó muy quedo, mirándolo a los ojos. Creo que podías haberte callado. Solo callarte. Gabriel golpeó la pared con el puño. Pero no, te pusiste a hablar con esa niña y ahora toda esa historia ha salido a la luz. Gabriel, Elena dio un paso hacia él, su voz se volvió aún más baja, pero apareció el acero, es una niña. Una niña pequeña. Me reconoció. No podía fingir que no la recordaba. No podía mentirle a la cara. Habría sido cruel. ¿Cruel? Gabriel soltó una risa amarga. Cruel es perder todo lo que hemos construido en 10 años. Cruel es dejar a Alex sin futuro, sin estudios, sin perspectivas. Y tú te preocupas por los sentimientos de una cría que ni siquiera conoces. Elena sintió levantarse dentro de ella una ola fría, helada. Nunca le había gritado a su marido. Nunca había montado escándalos.
Pero ahora su voz sonó firme, dura como el acero. Ve con tu inversor, Gabriel. Yo saldré ahora. Él quiso añadir algo, abrió la boca, pero se contuvo. Se dio la vuelta bruscamente y salió, cerrando la puerta de un portazo. El golpe resonó en el pequeño cuarto. Elena se quedó sola. Miró de nuevo su reflejo, rostro pálido, labios apretados, ojos grises llenos de cansancio y desilusión. Y de pronto pensó, ¿y si no era casualidad? ¿Y si este encuentro inesperado era una señal? Una señal de que había llegado la hora de dejar de esconderse en la sombra. De salir del rincón al que su marido la había ido arrinconando, lenta pero inexorablemente, en los últimos años. Enderezó los hombros, se arregló el cabello, alisó el vestido con las manos. Inspiró hondo. Expiró. Y salió del baño con la cabeza bien alta. La esperaba un salón lleno de desconocidos. La esperaba un encuentro que daría la vuelta a toda la noche. Elena avanzaba por el pasillo despacio, sintiendo como cada paso resonaba con un eco hueco en el silencio. Al frente se abría la entrada al salón, un arco adornado con flores frescas, la luz suave de las lámparas, siluetas de gente. Oía murmullos, el tintinear de las copas, música ligera. Un corporativo cualquiera. Pero para ella aquello era como salir a escena ante un teatro lleno. Se detuvo en el umbral para reunir fuerzas. El corazón latía parejo, pero con fuerza. Las manos no temblaban, los años en urgencias la habían enseñado a mantener la calma externa incluso en situaciones críticas. Por dentro, sin embargo, algo se encogía, presintiendo cambios. Elena cruzó el umbral. El salón la recibió con un silencio absoluto. Las conversaciones se cortaron al instante, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible. Los invitados se quedaron inmóviles con las copas en la mano. Los camareros se detuvieron a medio movimiento. Los músicos interrumpieron la afinación. Todos se volvieron y la miraron. Elena no bajó la vista. Estaba acostumbrada a las miradas, en el hospital siempre la observaban pacientes, colegas, jefes, familiares. Pero allí era distinto. Allí miraban con curiosidad abierta, con evaluación, con preguntas en los ojos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué hablaba de ella el propio Balcázar? ¿Qué había hecho? Cruzó el salón con calma, paso medido, la espalda recta. El sencillo vestido beige parecía apagado junto a los trajes brillantes de otras mujeres, seda, satén, destellos, joyas. Pero Elena no se sentía menos. Simplemente era diferente. Y por primera vez en muchos años no le avergonzaba. Ramón Balcázar estaba en el centro. Alto, canoso, el rostro como tallado en granito. A su lado, Mila, que al verla se iluminó y agitó la mano. Ramón dio un paso hacia Elena. Sus ojos de acero la miraron con tal fijeza que parecían querer leerle la vida, los pensamientos, los secretos en unos segundos. Elena se acercó y se detuvo a 2 pasos de él. El silencio se volvió casi tangible. Usted, empezó Ramón, y su voz, por lo general firme y segura, titubeó. Muy poco, apenas, pero Elena lo notó. Usted es la mujer que salvó a mi hija hace 3 años. En el incendio. Elena asintió sin apartar la mirada. Sí. Estuve en el lugar. Me tocó esa guardia. Fuimos de los primeros en llegar. Ramón se acercó otro paso. Le tendió ambas manos y tomó las de ella. Tenía las manos cálidas, fuertes, la piel áspera de quien está acostumbrado a trabajar. Elena sintió cómo le apretaba los dedos, sin hacer daño, pero con firmeza, como si temiera soltarla y perderla otra vez. La he buscado 3 años, dijo en un tono grave, con una sinceridad que a Elena le apretó el corazón. Llamé a todos los hospitales, a todas las bases de urgencias. Usted parecía desvanecida, desaparecida sin rastro. Pensé que nunca la encontraría. Yo solo hice mi trabajo. Nada más. No, negó Ramón con firmeza, moviendo la cabeza. Hizo mucho más que su trabajo. Sacó a mi hija en brazos de un edificio en llamas.
curó las quemaduras de su brazo y su hombro. Le puso oxígeno. Luego, cuando recobró el sentido, Mila me contó que usted no le soltó la mano ni un segundo. Que le habló, la calmó, la distrajo del dolor. Para una niña de 7 años, en esa situación, eso lo es todo. Elena guardó silencio. Las palabras se le quedaron atoradas en el pecho. Recordaba a aquella niña. Sus ojos enormes y asustados, la manita temblorosa aferrada a la suya, el susurro, me duele. Recordaba cómo le acariciaba la cabeza y prometía, pronto estarás bien. Aguanta un poco. Ramón soltó sus manos y se volvió hacia los invitados inmóviles. El salón seguía en silencio, todos mirándolo sin atreverse a moverse. Amigos, colegas, socios, proclamó con voz clara y autoritaria que llenó el salón, quiero presentarles a Elena Serrano. Esposa de nuestro socio Gabriel Serrano. Y la mujer que, hace 3 años, salvó la vida de mi única hija. El salón estalló. Una oleada de aplausos recorrió la sala, fuerte, sincera. Elena dio un respingo. No esperaba aquella reacción. No buscaba atención, ni fama, ni reconocimiento. Hizo lo que hacen cada día cientos de médicos. Pero la atención cayó sobre ella como un aguacero repentino del que ya no había a dónde resguardarse. Ramón alzó la mano pidiendo silencio. Los aplausos se fueron apagando. Hace 3 años hubo un gran incendio en un almacén de materiales de construcción a las afueras de Madrid, continuó, y se hizo un silencio en el que se oía la respiración. Mi hija Mila acabó allí por azar. Estábamos en una reunión en el edificio contiguo, ella se apartó un minuto, se perdió, entró en el almacén justo cuando empezó el fuego. Cuando me enteré, cuando vi el humo y las llamas, estuve a punto de enloquecer. Corrí sin pensar, repitiendo su nombre. Pero cuando llegué, Mila ya estaba fuera. Viva, consciente, la estaban atendiendo. Y junto a ella había una mujer con bata blanca que le sostenía la mano. Hizo una pausa, y Elena vio cómo le brillaban los ojos. Aquel hombre duro, inflexible, de reputación férrea, apenas contenía la emoción. Corrí, abracé a mi hija, di las gracias a esa mujer, pero lo hice a la carrera, en pánico. Ni siquiera supe su nombre. No pregunté dónde trabajaba. Solo me llevé a Mila al hospital. Cuando reaccioné y traté de encontrar a aquella mujer, ya se había ido. La ambulancia había salido a otro aviso. En el hospital me dijeron que las guardias rotan sin parar, que en ese incendio trabajaron muchas brigadas. Se perdió la pista. Ramón volvió a mirar a Elena. Pero gracias a esta mujer, a su profesionalidad, templanza y valor, mi hija está viva y sana. Va al colegio, se ríe, juega, sueña con el futuro. Y todo eso, gracias a Elena Serrano. Por eso hoy quiero proponer un brindis. Por Elena. Por los verdaderos héroes que no buscan gloria ni exigen premios y que simplemente hacen su labor con honestidad y corazón. Por quienes salvan vidas. Alzó su copa de agua mineral bien alto. Los invitados lo imitaron al instante. Algunos sacaron el móvil para grabar. Los destellos de las cámaras iluminaron la sala. Elena notó arderle las mejillas de pudor y de incomodidad. Buscó con desesperación la mirada de Gabriel. Él estaba junto a la pared del fondo, casi en una esquina, apoyado en una columna. Pálido, los labios apretados, las manos en los bolsillos. Sus miradas se cruzaron y Elena leyó en sus ojos todo, miedo, rabia, desconcierto, resentimiento. Él no estaba contento. Tenía miedo. Miedo de lo que pasaba y de lo que vendría. El brindis terminó entre una nueva oleada de aplausos. Los invitados empezaron a acercarse a Elena uno tras otro. Mujeres con vestidos caros le estrechaban la mano, le dedicaban palabras de admiración, la llamaban heroína. Los hombres asentían con respeto, le daban las gracias por su servicio. Algunos preguntaban cuánto tiempo había trabajado en urgencias, otros, por detalles de aquel incendio. Elena respondía breve y con cortesía, evitando entrar en detalles.
La abrumaba tanta atención, pero se mantenía digna. Mila corrió hacia ella y la abrazó otra vez por la cintura, apretándose fuerte. Gracias, susurró la niña. Gracias por haberme salvado. Elena le acarició la cabeza, sintiendo como algo cálido se expandía en el pecho. Todo está bien, Mila. Fuiste muy valiente entonces. A un lado, en la barra, Jorge Calvillo observaba la escena. El rostro, imperturbable, por dentro, hervía. Su plan se venía abajo. Gabriel perdía el control por completo. Balcázar se había pasado a la emoción, al sentimentalismo, a esa maldita historia de salvación. Y aquello debía ser una reunión fría, negociaciones y firma del contrato en condiciones que beneficiaban a Jorge. Sacó el teléfono del bolsillo interior de la americana, se apartó unos pasos para que nadie oyera y tecleó un mensaje corto a su contacto. Plan B. Lanza el material contra Serrano. Es el momento. Lo envió. Guardó el móvil. Apuró media copa de champán. El rostro volvió a la calma, incluso afable. Se acercó al corrillo que rodeaba a Elena y se integró en la charla, fingiendo interés y participación. Mientras tanto, Ramón llevó aparte a Gabriel, lejos del gentío. Se detuvieron ante una ventana al jardín. Afuera caía la noche, la tarde de mayo se deslizaba hacia la oscuridad. Señor Serrano, empezó Ramón en voz baja, muy serio, seré franco. Admiro a su esposa. Es una persona rara de encontrar. Fuerte, honesta, discreta. Tiene mucha suerte de tenerla a su lado. Gabriela sintió, intentando sonreír, pero la sonrisa salió tensa. Gracias. Sí, Elena es especial. ¿La valora? Preguntó de pronto Ramón, mirándolo a los ojos. La pregunta lo pilló desprevenido. Se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Claro. Claro que la valoro. Entonces, ¿por qué quiso esconderla hoy? Ramón habló tranquilo, sin acusar, pero la pregunta sonó dura. Mila me contó que la encontró en el baño. No estaba en el salón. ¿Por qué? Gabriel sintió un nudo en el pecho. No podía mentirle a Balcázar, ese hombre olía la mentira a kilómetros. Pero decir la verdad le daba vergüenza. Pensé que estaría incómoda, logró articular. Este es otro círculo, otros temas de conversación. No quería ponerla en una situación incómoda. Ramón lo observó en silencio un buen rato. Luego asintió despacio. Lo entiendo. Pero, ¿sabe? A veces creamos nosotros mismos las situaciones incómodas tratando de evitarlas. Su esposa se maneja de maravilla. Habla de forma sencilla y sincera. No intenta aparentar. Eso despierta respeto. Más que cualquier diamante o vestido caro. Gabriel calló. Sabía que Ramón tenía razón. Pero admitirlo en voz alta dolía demasiado. Quiero continuar nuestra conversación, dijo Ramón, cambiando de tema. Sobre el contrato. Pero antes cenemos con calma. Quiero que su esposa se siente con nosotros en la mesa. Se ha ganado estar en el centro de esta noche. Gabriela sintió, aunque por dentro todo gritaba protesta. Sentía como el control se le escapaba definitivamente de las manos. La noche avanzaba por un camino muy distinto al que había planeado. Muy distinto. Ramón volvió con los invitados e invitó a pasar a las mesas. Empezó la cena. Sentaron a Elena junto a Ramón y Mila en el centro de la mesa principal. Gabriel quedó al otro lado de Balcázar. Jorge, un poco más lejos, pero con la escena a la vista. Los camareros sirvieron platos exquisitos, cuidadosamente presentados. Sonó música en vivo, un cuarteto de cuerda interpretaba piezas clásicas. El murmullo de las mesas se animó. El ambiente se relajó. Mila no se separaba de Elena, preguntaba sin parar, le contaba del colegio, de sus amigos, de sus aficiones. Elena escuchaba con atención, sonreía, respondía. Se sentía sorprendentemente tranquila. Aquel mundo de lujo le era ajeno, pero la gente seguía siendo gente. Y con los niños ella siempre encontraba el lenguaje común.
Ramón las observaba y sentía derretirse el último hielo de desconfianza. Aquella mujer era auténtica. No interpretaba un papel, no intentaba impresionar. Simplemente era ella. Y eso no tiene precio. Media hora después, cuando sirvieron el plato principal, Ramón se inclinó hacia Gabriel y dijo en voz baja: «Después de la cena quiero hablar de los detalles del contrato. Pero debo advertirle, impondré una condición adicional». Gabriel se tensó. «¿Cuál?». «Lo diré luego. Delante de todos. Afecta no solo a usted, sino también a su esposa». A Gabriel se le heló la sangre. ¿Qué tramaba Balcázar? ¿Qué condición? ¿Algo relacionado con Elena? ¿Qué exactamente? Miró de reojo a su mujer. Ella conversaba con Mila, sonreía, ajena a todo. Y de pronto Gabriel pensó, ¿y si se había equivocado todo este tiempo? ¿Y si Elena no era su debilidad, sino su fuerza? ¿Y si al esconderla estaba ocultando lo más valioso que tenía? Pero ya era tarde para cambiar nada. La noche seguía, y Gabriel presentía que le esperaba algo para lo que no estaba, en absoluto, preparado. La cena llegaba a su fin. Los camareros retiraban los platos con los últimos restos de postre y servían café y coñac. En el salón flotaba una atmósfera agradable y relajada, conversaciones en voz baja, risas, tintinear de copas. El cuarteto de cuerda había terminado de tocar y se había ido a descansar. Mila estaba junto a Elena, con la cabeza apoyada en su hombro, empezaba a cabecear, la noche avanzaba. Ramón Balcázar apuró su café, dejó la taza en el plato y se puso en pie. Las conversaciones se fueron apagando, todos entendían que venía algo importante. Gabriel se irguió de forma instintiva, tenso, con la servilleta apretada en el puño. El corazón le martilleaba ante lo desconocido. «Amigos», empezó Ramón, con una voz serena y autoritaria que captó de inmediato la atención, «quiero darles las gracias por esta magnífica velada. Por el ambiente cálido y por las conversaciones interesantes. Pero, sobre todo, quiero volver al tema principal de nuestro encuentro». Barrió el salón con la mirada, se detuvo un momento en Gabriel y luego la dirigió al resto. «Como muchos saben, mi compañía está valorando invertir en la firma constructora Armonía, dirigida por el señor Gabriel Serrano. Hemos realizado una auditoría, estudiado la documentación y evaluado las perspectivas. Y estoy dispuesto a invertir». Gabriel soltó el aire. Dentro de él prendió una esperanza viva, ardiente. Así que, a pesar de lo ocurrido con Elena, a pesar del caos, Balcázar aceptaba. «Pero», prosiguió Ramón, y esa palabra sonó como un martillazo, «impongo una condición imprescindible. Sin su cumplimiento no habrá acuerdo». El silencio se hizo absoluto. Gabriel notó las palmas húmedas. ¿Qué condición sería? Ramón se volvió hacia Elena, que sostenía a la somnolienta Mila entre sus brazos. La observó largo rato, con atención, y luego habló de nuevo al salón. «Mi condición atañe a Elena Serrano. Quiero que entre en el Consejo de Supervisión de Armonía como experta independiente, con voto decisivo en las cuestiones financieras y estratégicas clave». Hubo un murmullo ahogado. Alguien cuchicheó con su vecino. Jorge Calvillo casi dejó caer la copa. Gabriel se quedó inmóvil, sin dar crédito a lo que oía. Elena alzó la cabeza lentamente, mirando a Ramón con franca perplejidad. «Yo perdone, no lo entiendo», dijo en voz baja. «Soy médica. No tengo formación en construcción ni en finanzas. No sé nada de ese negocio. Precisamente por eso la necesito», respondió Ramón con calma. «Verá, Elena, en mi vida he tratado con cientos de empresarios, listos, calculadores, exitosos. ¿Sabe qué les falta a casi todos? Honestidad. Honestidad humana sencilla. Saben contar dinero, manipular cifras, cerrar tratos ventajosos, pero han desaprendido a mirar a los ojos y decir la verdad». Se acercó un paso a la mesa y apoyó las manos en el respaldo de una silla. «Usted salvó a mi hija no porque esperara una recompensa ni porque buscara fama. Lo hizo porque había que hacerlo, porque era lo correcto.
Hoy podría haberse callado cuando Mila la reconoció, podría haber evitado el foco y quedarse en la sombra. Pero no le mintió a una niña. No traicionó lo que hizo hace 3 años. Eso es raro, Elena. Raro en el mundo de hoy. Elena guardó silencio, sin saber qué responder. Ramón continuó. No necesito otro financiero ni otro analista en el consejo. De esos ya tengo. Necesito a alguien que mire las decisiones no a través del prisma del beneficio, sino del prisma de lo correcto. Alguien que no tema decir no cuando huela a mentira o a manipulación. Usted es esa persona. Lo he visto hoy. Lo siento. Gabriel por fin encontró la voz. Señor Balcázar, es una condición muy inusual. Elena trabaja de médica, tiene un horario cargado, un niño. El horario se puede ajustar, lo interrumpió Ramón. Las reuniones del consejo son una vez al mes, 2 horas como mucho. Además, acceso a la documentación clave para su lectura. No le quitará demasiado tiempo y dará a la empresa lo que ahora le falta de forma crítica, transparencia y confianza. Se volvió de nuevo hacia Elena. Le ofrezco una remuneración digna por este trabajo. Percibirá una retribución fija como miembro del consejo. Tendrá acceso a todos los informes financieros, contratos y operaciones. Podrá hacer cualquier pregunta, exigir aclaraciones, solicitar verificaciones adicionales. Su voto valdrá tanto como el mío. Jorge no pudo contenerse. Se levantó, tenía la cara enrojecida. Con permiso, señor Balcázar, esto es un disparate. ¿Cómo puede una persona sin formación específica decidir sobre contratos millonarios? Es un riesgo para la empresa, para todos. ¿Riesgo? Ramón lo miró con una frialdad acerada. Riesgo es confiar en quienes esconden la verdad tras presentaciones bonitas. Riesgo es trabajar con quien antepone su beneficio personal al interés del proyecto. Elena Serrano no es un riesgo. Es una garantía. Jorge apretó los dientes y se sentó, comprendiendo que discutir era inútil. Ramón Balcázar había tomado una decisión y sus decisiones no se debatían. Elena miró a Gabriel. Estaba pálido, con el rostro inmóvil. En sus ojos se leía pánico, rabia, desconcierto. Entendió, él estaba en contra. Radicalmente en contra de que ella entrara en su negocio, en su mundo, en sus asuntos. Y por eso asintió despacio. Acepto, dijo Elena, baja pero firme. Lo intentaré. Si cree que puedo ser de ayuda, estoy dispuesta. Ramón sonrió. Por primera vez en toda la noche su rostro se iluminó con una calidez sincera. Gracias. Entonces, den por hecho el acuerdo. Mañana mis abogados prepararán toda la documentación. Nos veremos y lo firmaremos oficialmente. Alzó su copa de agua mineral. Por la nueva alianza. Por la honestidad y la transparencia. Por las personas que hacen de este mundo un lugar mejor. Los invitados secundaron el brindis, aunque muchos seguían aún en un leve estado de shock. Elena notaba decenas de miradas sobre sí, curiosas, envidiosas, admiradas, recelosas. Pero la que más le pesaba era la de su marido. Fría. Dura. Llena de reproches no dichos. Tras el brindis, los invitados empezaron a dispersarse, algunos se acercaron a Ramón a discutir detalles, otros, a Elena con felicitaciones, otros salieron a la terraza a tomar el aire. Mila se quedó dormida del todo, y Ramón llamó al chofer para que la llevara a casa con la niñera. Gabriel se levantó y se dirigió con brusquedad hacia la salida. Elena se puso en pie y lo siguió. Lo alcanzó en el vestíbulo, junto al guardarropa. Gabriel, espera. Él se volvió. El rostro era de piedra. ¿Contenta? Escupió entre dientes. ¿Conseguiste lo que querías? Ahora vas a controlar mi empresa, a meterte en mis asuntos, a decirme cómo debo trabajar. No era eso lo que quería, respondió Elena con calma. Ni siquiera imaginé algo así. Fue decisión de Balcázar, no mía. Pero aceptaste. Ni siquiera pediste mi opinión. Ni me consultaste.
¿Y tú me consultaste cuando me ordenaste encerrarme en el baño? Por primera vez, la voz de Elena sonó con dureza. ¿Cuándo te avergonzaste de mí delante de todos? ¿Cuándo me culpaste de arruinarte la noche? Gabriel abrió la boca, pero no le salieron palabras. Elena prosiguió. 10 años, Gabriel. 10 años siendo tu sombra, cómoda, callada, invisible. Crié a nuestro hijo, trabajé, llevé la casa. Nunca me metí en tu negocio, nunca hice preguntas de más. Confié en ti. Y tú te avergonzaste de mí todo este tiempo. Me escondiste de tus socios, de tus amigos, de todos. No es verdad. Saltó Gabriel. Quería protegerte. Ese mundo es duro, tiene sus reglas. ¿Protegerme? ¿O esconderme para que no estorbara? Elena lo miró directo a los ojos. ¿Sabes? Hoy entendí algo importante. No tengo por qué ser tu sombra. No tengo por qué esconderme. Tengo derecho a ser yo. Y si el señor Balcázar ve en mí lo que tú no ves, ese es tu problema, no el mío. Se dio la vuelta y regresó al salón, dejando a su marido solo en el vestíbulo. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente liberada. Como si le hubieran quitado unas cadenas pesadas que llevaba años sin notar. En el salón se cruzó con Jorge Calvillo. Estaba junto a una ventana, con un vaso de whisky en la mano, y la miró con hostilidad mal disimulada. Enhorabuena, Elena, dijo con una sonrisa torcida. Hoy le ha tocado el premio gordo. Salvó a una niña hace 3 años y hoy se ha llevado el poder. Un cálculo perfecto. Elena se detuvo y lo miró con atención. Aquel hombre le había resultado desagradable desde el primer minuto. Había algo en sus ojos, en su sonrisa, en su forma de hablar que inspiraba desconfianza. No he calculado nada, respondió tranquila. Y no busco poder. Solo acepté ayudar, si puedo. ¿Ayudar? Jorge bufó. No tiene idea de en qué se ha metido. La construcción no es un hospital. Aquí no hay blanco y negro, no hay decisiones correctas o incorrectas. Solo ganancias y pérdidas. Y su ingenua honestidad puede destruir lo que llevamos años construyendo. Entonces quizá haya que revisar eso que han construido, dijo Elena en voz baja. Si solo se sostiene sobre la mentira. Jorge se crispó, el rostro se le ensombreció. Quiso replicar, pero en ese momento se acercó Ramón Balcázar. Señor Calvillo, se dirigió al financiero, mañana a las 10 quiero informes completos de todos los proyectos en curso de armonía. Desglosados y con toda la documentación primaria adjunta. Jorge asintió, esforzándose por mantener la compostura. Por supuesto, señor Balcázar. Todo estará listo. Y además, añadió Ramón con la mirada pesada, quiero una revisión independiente de todas las operaciones financieras de los últimos 6 meses. A cargo de la auditora con la que trabajo. Espero que no tenga inconveniente. Ninguno, claro, Jorge forzó una sonrisa. Trabajamos con absoluta transparencia. Revise lo que quiera. Excelente, asintió Ramón y se volvió hacia Elena. ¿Podemos hablar a solas? 5 minutos. Sí, claro. Salieron a la terraza. La noche de mayo era templada, olía a lila en flor y a hierba fresca. A lo lejos titilaban las luces de Madrid. Ramón se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos. Seré honesto con usted, Elena, empezó en voz baja. Mi propuesta no es solo gratitud. Es una necesidad. Elena se acercó, atenta. En la empresa de su marido algo no encaja, continuó Ramón. Lo siento. Las cifras cuadran en el papel, pero hay incoherencias inquietantes. Coincidencias demasiado oportunas en los informes. Respuestas demasiado pulidas a preguntas difíciles. He encargado una revisión adicional, pero necesito a alguien dentro. Alguien en quien pueda confiar sin reservas. ¿Cree que Gabriel? No lo sé, la interrumpió Ramón. Puede que no sea él. Puede que alguien de su entorno juegue su propio juego. Pero debo aclararlo,
o no invertiré un euro. Hay demasiado dinero en juego. Elena meditó. Recordó las palabras de Jorge, su hostilidad, su extraña seguridad. Jorge Calvillo, dijo en voz baja. El director financiero. Me pareció poco sincero. Puedo estar equivocada, pero no lo está, asintió Ramón. Yo también me fijé en él. Demasiado pulido. Demasiado seguro. He visto a muchos así, hablan bonito hasta que la verdad los alcanza. Miró a Elena. Por eso necesito sus ojos y sus oídos. Estará en las reuniones, verá documentos, escuchará conversaciones. Si algo le parece extraño, me lo dice. Yo lo verificaré. ¿De acuerdo? Elena asintió despacio. De acuerdo. Pero no quiero espiar a mi marido. Si Gabriel es culpable de algo, debo saber la verdad yo primero. Y decidir qué hacer. Justo eso espero de usted, admitió Ramón. Justicia. Volvieron al salón. La noche tocaba a su fin. Los invitados se marchaban. Gabriel ya esperaba a Elena en el coche, sombrío y callado. El camino a casa transcurrió en silencio absoluto. Ninguno pronunció una palabra. Mientras tanto, en el salón casi vacío, Jorge Calvillo se sentó con el portátil, borrando archivos a toda prisa, renombrando carpetas, enviando mensajes cifrados. Sabía que al día siguiente empezaría la revisión. Y le quedaba una sola noche para borrar huellas. Pero había algo que ignoraba. Elena Serrano, la mujer callada, discreta e invisible a la que había subestimado, ya había guardado en la memoria un detalle crucial. Una semana atrás, por casualidad, había escuchado su conversación telefónica en el pasillo de Armonía, cuando fue a llevarle el almuerzo a Gabriel. Le pareció extraño, pero no le dio importancia. Jorge decía a alguien, la doble contabilidad está lista. Si pasa algo, cargamos todo a Serrano. Es el hombre de paja. Entonces no comprendió de qué hablaba. Ahora, tras las palabras de Ramón, todo encajaba. Y mañana se lo contaría. Porque la verdad es más importante que la lealtad a quienes traicionan. Elena no durmió en toda la noche. Yacía junto a Gabriel, que se había vuelto hacia la pared sin pronunciar palabra desde que volvieron a casa. El silencio entre ellos era denso, casi físico. Afuera amanecía despacio. Detrás del tabique se oía trajinar a Alex, ya despierto, la voz de doña Elena en la cocina, el tintinear de la vajilla. Una mañana como tantas. Pero para Elena todo había cambiado. Repasaba una y otra vez la velada anterior. Las palabras de Ramón. La hostilidad de Jorge. Y aquella conversación que, por casualidad, escuchó una semana atrás, doble contabilidad. Si pasa algo, cargamos todo a Serrano. Es el hombre de paja. Entonces aquellas palabras le sonaron a jerga incomprensible. Ahora encajaban en un dibujo nítido. Jorge Calvillo escondía algo. Más aún, planeaba culpar a Gabriel. Su marido. El padre de su hijo. Y Elena no podía callar. A las 7 de la mañana se levantó en silencio, se vistió y salió del dormitorio. Gabriel ni se movió. En la cocina abrazó a su hijo, ya sentado en la mesa, le sirvió zumo, le dio un beso. Alex parloteaba sobre juguetes nuevos del cole, reía, hacía muecas. Elena le sonreía, pero por dentro todo se le encogía de inquietud. Doña Elena, hoy salgo un poco antes, le dijo a la niñera. Es urgente. Vuelvo sobre las 6. Muy bien, señora Elena. Aquí nos apañamos. Cogió el bolso, el móvil y salió del piso. La calle estaba fresca y tranquila, mañana de sábado, poca gente. Marcó el número de Ramón Balcázar, con quien había intercambiado teléfonos la noche anterior. A la tercera llamada, contestó. ¿Elena? Buenos días. Buenos días, señor Balcázar. Perdón por la hora. Necesito verlo. Es urgente. He recordado algo importante. La voz de Ramón se volvió al instante precisa, profesional. ¿Dónde está ahora? Saliendo de casa.
Puedo ir donde me diga. A mi despacho. Llego en media hora. Le mando la dirección. Dígale al de seguridad su apellido. De acuerdo. Voy. Elena tomó un taxi y cruzó la ciudad que despertaba. Le rondaban dudas, ¿hacía bien? ¿Traicionaba a su marido? Pero recordó la cara de Gabriel anoche. Su frialdad. Su vergüenza por ella. Y entendió, no lo traicionaba, lo estaba salvando. Si Jorge de verdad lo estaba tendiendo una trampa, tarde o temprano todo saldría a la luz. Y entonces Gabriel lo perdería todo, empresa, reputación, libertad, y Alex se quedaría sin padre. El despacho de Ramón Balcázar estaba en el distrito financiero, en una torre de cristal. El de seguridad la recibió y la dejó pasar. Subió al piso 20 y entró en un amplio despacho con una placa en la puerta, R. Balcázar. Ramón, tras un escritorio macizo, tenía varias carpetas abiertas. Siéntese, Elena, indicó la butaca de enfrente. ¿Qué ha ocurrido? Elena se sentó, apoyó el bolso en el regazo, respiró hondo. Hace una semana fui a llevarle el almuerzo a Gabriel, que se lo había dejado en casa. Al ir a su despacho escuché una conversación en el pasillo. Hablaba Jorge Calvillo. Por teléfono. No me vio, yo estaba tras la esquina esperando a que terminara para no interrumpir. ¿Y qué decía? Cito literal, porque me sonó raro y lo memoricé, la doble contabilidad está lista. Si pasa algo, lo cargamos todo a Serrano. Es el hombre de paja. Entonces no entendí. Pensé que era jerga. No le di importancia. Ramón se irguió. El rostro se endureció, entrecerró los ojos. Doble contabilidad, repitió despacio. Significa que se llevan dos juegos de libros. Uno limpio para auditorías y otro real, con las cifras que se ocultan. Suele hacerse para desviar dinero, evadir impuestos o cometer apropiaciones indebidas. Elena palideció. Entonces, ¿Jorge roba? Lo más probable, sí. Y planea echarle toda la culpa a su marido si le descubren. Ramón se levantó y caminó por el despacho. Es grave, Elena. Muy grave. Si es cierto, a su marido podrían imputarle delitos económicos. Falsedad documental, estafa, apropiación, años de prisión. Pero Gabriel es inocente. Exclamó Elena. No lo sabe. Estoy segura. Yo también lo creo, asintió Ramón. Su marido es demasiado recto para tramas tan finas. Pero, ante la ley, él es el administrador. Responde de todo lo que pasa en la empresa. Y si Jorge ha preparado bien los papeles, demostrar la inocencia de Gabriel será difícil. Elena se cubrió el rostro con las manos. Un frío de pánico le recorrió el cuerpo. Quería ayudar y la situación resultaba mucho peor de lo que pensaba. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja. Ramón volvió al escritorio, tomó el teléfono y marcó. Oleg, soy Balcázar. Reúne al equipo ya. Necesito una revisión completa de armonía. Todas las cuentas, todas las operaciones del último año. Buscamos doble contabilidad. Sí, ahora. Hoy. El dinero no es un problema. Empezad. Colgó y miró a Elena. Mi gente se pone con ello ahora mismo. Por el acuerdo de auditoría de inversión tengo acceso a las cuentas bancarias de la empresa. Si hay movimientos ocultos, los veremos. Es cuestión de tiempo. ¿Y Gabriel? ¿Debes saberlo? Aún no, dijo Ramón con firmeza. Si lo avisamos, quizá, por ingenuidad o lealtad, alerte a Jorge. Y Jorge eliminará pruebas. Necesitamos efecto sorpresa. Que Calvillo crea que todo sigue bajo control mientras reunimos evidencias. Elena asintió, aunque por dentro se le revelaba todo. Ocultar algo así a su marido le pesaba. Pero comprendía que Ramón tenía razón. Gabriel podía estropear la operación por ser demasiado franco. Quiero estar presente cuando todo se destape, dijo con firmeza. Quiero ver la cara de Jorge al darse cuenta de que perdió.
Ramón sonrió de lado. Es más dura de lo que aparenta, Elena. Me gusta. De acuerdo. Estará. A las 3 de la tarde, el panorama era claro. Los auditores de Ramón destaparon todo un sistema de malversación. Durante 2 años, Jorge Calvillo había desviado fondos de Armonía a través de empresas pantalla, contratistas ficticios, suministros inexistentes, presupuestos inflados. El monto total superaba 15 millones de euros. Los documentos estaban preparados de manera que las firmas aparecían a nombre del director general, es decir, Gabriel Serrano. Jorge operaba con poderes que Gabriel firmaba sin leer, confiando en su director financiero. Manual de la trampa, dijo Ramón, repasando las impresiones. Calvillo se preparó para el día en que lo pillaran. Por eso construyó la coartada, todas las huellas apuntan a Serrano. Él queda en la sombra, como un simple ejecutor. Canalla, susurró Elena. Quería destruir a Gabriel. Usarlo y tirarlo. Hay muchos así, replicó Ramón con calma. Por desgracia. Pero esta vez calculó mal. No contó con un factor. ¿Cuál? Usted, Elena. La subestimó. Pensó que era una esposa más, sin criterio. Y resultó ser los ojos y oídos que no esperaba. Elena sintió un orgullo extraño. Por primera vez en años no se percibía como sombra ni fondo, sino como una fuerza real capaz de cambiar las cosas. ¿Y ahora? Ahora llamaré a Gabriel y a Jorge. Les diré que quiero cerrar detalles del contrato. Cuando lleguen, les enseñaré las pruebas. Jorge intentará escurrirse, pero no podrá. Ya avisé a la unidad de delitos económicos, un inspector estará aquí en 1 hora. ¿Y Gabriel? Gabriel no corre peligro. Tenemos un informe pericial que acreditará que las firmas clave fueron manipuladas o obtenidas con engaño. Y su testimonio sobre la llamada. Bastará para despejar sospechas. Elena exhaló, aliviada. Gabriel estaría a salvo. La empresa, también. Y Jorge recibiría lo que merecía. Ramón marcó el número de Gabriel. Señor Serrano, buenas tardes. Necesito que venga a mi despacho con el señor Calvillo. Sí, ahora. Han surgido dudas en la documentación. Nada grave, solo quiero cerrar antes de firmar. Les espero en media hora. Colgó y miró a Elena. ¿Lista para el final? Lista, asintió, con una firmeza nueva en la voz. Gabriel y Jorge llegaron exactamente a la media hora. Entraron en el despacho, Gabriel tenso y pálido, Jorge, exteriormente tranquilo, con su sonrisa segura de siempre. Pero al ver a Elena sentada junto a la ventana, a Jorge se le quebró la sonrisa por un instante. ¿Elena? Se sorprendió Gabriel. ¿Qué haces aquí? Está aquí como miembro del Consejo de Supervisión, respondió Ramón por ella, señalando las sillas. Siéntense, caballeros. Tenemos que hablar en serio. Se sentaron. Ramón colocó ante ellos una carpeta gruesa. Esta mañana he realizado una revisión extraordinaria de las finanzas de Armonía. ¿Y saben qué hemos encontrado? Sustracción sistemática de fondos por más de 15 millones de euros. A través de empresas fantasma, contratistas inexistentes, actas falsificadas de obra realizada. Gabriel empalideció más. ¿Qué? Eso es imposible. Yo controlo todas las operaciones. ¿Controla? Ramón abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aquí está el contrato con Hormigón Castilla S.L. Para suministro de cemento. Importe, 3 millones. Su firma. Aquí, el acta de recepción. Su firma. Solo hay un problema, esa empresa no existe. Es una sociedad pantalla a nombre de un testaferro. El dinero salió, se dispersó y desapareció. Yo no firmé esto. Gabriel agarró el documento, clavando la vista en la rúbrica. Quiero decir, lo firmé, pero Jorge me trajo un fajo de contratos y firmé confiando en él. Ramón miró a Jorge. Este permanecía inmóvil, el rostro imperturbable, pero los dedos le temblaban apenas. Señor Calvillo,
¿Algo que decir? Jorge se encogió de hombros. Señor Balcázar, es un malentendido. Toda la documentación pasó por contabilidad y por legal. Si hay errores, me ocuparé de depurar responsabilidades. El responsable ya está identificado, replicó Ramón, glacial. Usted. Tengo el correo enviado desde su equipo de trabajo. Mensajes a las sociedades pantalla. Instrucciones de blanqueo. Esquemas de desvío. Todo perfectamente guardado en el servidor que creyó a salvo. Jorge se tensó. Por primera vez, el miedo asomó a sus ojos. No tenía derecho. Sí lo tenía. Por el acuerdo de auditoría, obtuve acceso a los recursos digitales de la empresa. Usted mismo firmó el consentimiento anoche. ¿Lo recuerda? Ramón sonrió con frialdad. Iba tan seguro de tenerlo todo atado que ni leyó el documento. Jorge se puso en pie de un salto. Es una trampa. Alguien hackeó mi ordenador y plantó esos archivos. Siéntese, señor Calvillo. Ramón no levantó la voz, pero el acero de su tono lo obligó a volver a la silla. También tengo a un testigo que lo oyó hablar por teléfono hace una semana sobre la doble contabilidad y cargarlo todo a Serrano. ¿Quiere saber quién es? Jorge miró a Elena. Y entendió. El rostro se le torció de rabia. Usted lo han preparado todo. El numerito de ayer, su nombramiento expresa en el consejo una trampa. No, contestó Elena con serenidad. Ayer no entendía nada. Pero por la noche recordé su llamada. Y comprendí que estaba preparando una celada para mi marido. No iba a permitirlo. Jorge soltó una carcajada breve y ácida. ¡Qué ternura! Defiende al marido que la ocultaba y se avergonzaba de usted. Gabriel se levantó de golpe. Cállate. Basta, cortó Ramón. Señor Calvillo, la policía llegará en 10 minutos. Les entregaré todo el material. Usted quedará detenido por presunta apropiación indebida, falsedad documental y fraude. Le aconsejo no intentar escapar, el edificio está vigilado y las salidas, controladas. Jorge apretó la mandíbula. Sabía que la partida estaba perdida. Se va a arrepentir, Balcázar, sisió. Tengo contactos. Abogados. Saldré en un mes. Puede ser, concedió Ramón con indiferencia. Pero su reputación está destruida. En este sector no le contratará nadie. Es el final de su carrera. Jorge ya no respondió. Se quedó de pie, mirando por la ventana, a esperar a la policía. Gabriel se sentó, con la cabeza entre las manos, apoyado en la mesa. Elena se acercó, le puso la mano en el hombro. Todo va a ir bien, dijo suave. Estás limpio. Las pruebas lo acreditan. Él la miró con los ojos rojos, llenos de vergüenza. He sido un imbécil, Elena. Confié en ese canalla más que en ti. Me avergoncé de ti, te escondí, te culpé. Y tú me has salvado. Has salvado a nuestra familia. Somos una familia, se encogió de hombros Elena. No he hecho nada extraordinario. Gabriel la abrazó con fuerza. Elena le correspondió, sintiendo como algo dentro de ella se ablandaba, soltando el rencor. 10 minutos después llegó la policía. Jorge Calvillo se fue esposado. Ramón entregó toda la carpeta de pruebas. Gabriel prestó declaración, confirmando que firmó documentos sin conocer su verdadero contenido. Tendrá que venir a comisaría alguna otra vez para ampliar la declaración, le dijo el inspector de delitos económicos. Gabriel asintió, notando cómo se le caía de encima un peso enorme. Cuando la policía se marchó, Ramón sirvió agua mineral a los tres, alzó el vaso. Por la justicia. Y por quienes no temen defenderla. Brindaron. Elena sentía una calma extraña. La tormenta había pasado. Quedaba mucho trabajo, sanear la empresa, los procedimientos, nuevos contratos. Pero lo principal ya había ocurrido. Gabriel la tomó de la mano. Elena, perdóname. Por todo. He sido ciego, necio, cobarde. Quiero enmendarme. Quiero que te sientas orgullosa de mí. Como yo me siento ahora de ti.
Ella apretó sus dedos. Lo lograremos. Juntos. Pasaron 3 semanas. El contrato con Ramón Balcázar se firmó oficialmente. Armonía recibió la inversión y arrancó un nuevo proyecto importante. Elena entró en el consejo de supervisión y asistió a la primera reunión, hacía preguntas, revisaba documentos, velaba por la transparencia. Gabriel cambió. Estaba más atento con ella, la consultaba en cuestiones clave, le agradecía el apoyo. Entre ambos se reconstruía la confianza, despacio, con cautela, pero de forma segura. Una noche tomaban té en la cocina. Alex dormía en su cuarto, la ciudad titilaba tras los cristales. Gabriel rodeó los hombros de Elena. ¿Sabes en qué pienso? Susurró. En que el miedo me volvió débil. Me daba miedo presentarte a mis socios, miedo a su juicio, a perder contratos. Y en realidad tenía miedo de admitir que eres más fuerte que yo. Más lista. Más honesta. Solo somos diferentes, respondió Elena. Pero juntos somos fuertes. Él le tomó la mano y la besó. No volveré a esconderte. Te lo prometo. Elena sonrió y fue a calmar a Alex, que se había removido. En otro barrio, Ramón Balcázar leía un cuento a su hija. Mila se dormía abrazada a su oso de peluche y susurraba, «Gracias, tía Elena». En un módulo de prisión preventiva, Jorge Calvillo yacía en su litera y maldecía el día en que creyó que podía engañar a todos sin consecuencias. Y allí, en su casa, la familia Serrano empezaba un capítulo nuevo. Sin mentiras, sin vergüenza, sin miedo. De la oscuridad nació la luz. De la traición, la confianza. De una velada corporativa brotó una vida nueva, donde la verdad fue más fuerte que el beneficio y el amor más firme que la ambición.